Hola iglesia, hoy es un gran día para adorar a nuestro Dios. Juntos en armonía, te invito a que en tu casa, en tu hogar, te unas a nosotros y expresemos a Dios adoración en este día. Su palabra dice que la tierra está llena de su gloria. Su palabra dice que nuestro papá es bueno y que nos da a su Espíritu Santo y con él todas las cosas. Así que te animo a que en tu hogar levantes tus manos y podamos cantar juntos. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te adoramos, Jesús. Es un gran día hoy. Decimos, oh Rey. Tu gloria nos visita y se queda. Tu gloria es eterna primavera. Tu gloria ilumina mi vida entera. Tu gloria nos transforma y nos libera. La tierra está llena de tu gloria y mi alma desespera. Y viene como estruendo y se posa como un fuego. Es mi anhelo y llueve en mí. Llueve en mí, yo quiero tu gloria, más de tu gloria, y llueve en mí, llueve en mí, yo quiero tu gloria, más de tu gloria. Tu gloria nos visita y se queda. Tu gloria es eterna primavera. Tu gloria ilumina mi vida entera. Tu gloria nos transforma y nos libera. Cantamos la tierra está llena de tu gloria y mi alma desespera. Y viene como estruendo y se posa como un fuego. Es mi anhelo y llueve en mí, llueve. Vamos, adora en tu casa, declaremos juntos. Y Espíritu Santo, bautízame con tu fuego. Espíritu Santo, bautízame con tu fuego. Dile, iglesia. Y Espíritu Santo, bautízame con tu fuego. Espíritu Santo, bautízame con tu fuego. Declaramos juntos, Espíritu Santo,
iglesia, tu espíritu me muestra tu visión al palpitar. Yo profetizo tu canción. Espíritu Santo, bautízame con tu fuego. Espíritu Santo, con tu fuego. Espíritu Santo, bautízame 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 con tu fuego. Espíritu Santo, visítanos y quédate en nuestro hogar, oh Dios. Queremos verte, queremos estar contigo. Tu gloria en cada hogar, oh Dios. Tu gloria en las familias de la tierra. Tu gloria, tu Santo Espíritu en cada lugar. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Tú estás aquí, Dios. Espíritu Santo, llena a cada persona, Dios, que nos está viendo. Llénanos de tu presencia, de tu Santo Espíritu. Señor, en tu Espíritu hay libertad y declaramos libertad. Declaramos sanidad. Por tus heridas fuimos curados, Dios. Declaramos también que toda depresión se va, que toda ansiedad se va, Dios, en tu nombre, Jesús, y que todo vacío es llenado en nuestro interior por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Vamos a llevar la palabra que creo que el Señor ha puesto en mi corazón para la participación que a mí me corresponde dar. Lucas 1:17, en el contexto de un momento difícil, la Biblia nos enseña que una dama queda embarazada y ante todo pronóstico está a punto de dar a luz a uno de los más grandes profetas de la historia. Todos lo conocemos, su nombre es Juan el Bautista. Y en ese contexto, el ángel del Señor le está revelando a los papás de este bebé cuál es el propósito que Dios tiene con este muchacho que van a nacer. Y dice la Escritura, él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos. Y mire qué interesante lo que dice aquí, y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Diga conmigo, guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo, diga conmigo, de este modo, preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo será el pueblo? Para recibir. Es interesante porque a mí me surge una pregunta, muy bien, ¿cómo hago yo como pastor de una iglesia, cómo hacemos nosotros como líderes de grupo o como discípulos para preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor? Porque que el Señor viene por su iglesia, eso lo sabemos, lo creemos y lo deseamos. Pero la gran pregunta es, cuando el Señor vuelva, ya sea este año, el año que viene, en 5 años, 10 años o en adelante, porque no sabemos la hora o el momento, ¿con qué se va a encontrar nuestro Señor Jesucristo? ¿Se va a encontrar con un pueblo bien dispuesto o se va a encontrar con un pueblo lleno de excusas? Y la manera para nosotros poder preparar un pueblo bien dispuesto
es guiándoles de la zona de la desobediencia a la zona de la sabiduría. Entonces, el primer punto que quiero trasladar en este discipulado, queridos amigos, es que la gente más desobediente en algún momento piensa que su desobediencia está basada en la sabiduría, cuando la desobediencia es el polo más opuesto a la sabiduría de Dios. O sea, si alguien quiere ser sabio, lo primero que tengo que hacer es abandonar la zona de la desobediencia. Porque ningún desobediente se termina sentando en sillas de sabiduría. Entonces, ¿cuál es mi trabajo para preparar un pueblo bien dispuesto? Sacarlos de la zona de la desobediencia. Y ahora un buen grupo de personas van a empezar mesas live, otros están terminando su tiempo de consolidación. Y es importante que nosotros podamos ver cómo nosotros preparamos buenos discípulos, porque al final, aunque nosotros los discipulamos, ni siquiera son discípulos nuestros, sino que terminan siendo discípulos de Jesús. Y para ello voy a hablar de 3 cosas muy rápidas, pero me parece importantes. Mateo capítulo 28, a modo de recordatorio, versículo 19 y versículo 20 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y aquí el Señor Jesús como que nos empieza a describir cómo nosotros preparamos buenos discípulos para Él. Número 1, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En unos minutos lo vamos a explicar mejor. Número 2, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y aquí me llama muchísimo la atención porque Jesús no nos está diciendo cómo se tienen que comportar los discípulos, sino qué tenemos que hacer los que discipulamos. ¿Me doy a entender? Porque casi siempre cuando discipulamos le decimos a la gente qué tienen que hacer. Pero en este caso Jesús está diciéndonos a nosotros qué tenemos que hacer para que haya un pueblo bien dispuesto que abandone esa zona de desobediencia y pueda introducirse a esa dimensión de la sabiduría, evidentemente de los justos. Número 1, la Biblia dice ser bautizado. Para los que están tomando nota, número 1, la Biblia dice ser bautizado. Y es que, querido discípulo que estás acá, yo no puedo llamar discípulo a alguien que no está dispuesto a renunciar a su antigua manera de vivir pasada y de pecado para emprender una nueva vida como hijo de Dios y como discípulo de Jesucristo. Entonces, el primer paso, diga conmigo, es ser bautizado. Y escúcheme bien, porque ser bautizado no es solamente zambullirme en las aguas, eso es parte. Pero él dice bautizados en el nombre, bautizados en la identidad del Padre, bautizados en la identidad del Hijo, bautizados en el nombre, en la identidad, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me encuentro con personas que no se quieren bautizar, son personas que no se quieren discipular. Y no podemos entender una persona no bautizada como una persona o como una persona que va a ser un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Una cosa es que una persona no sea bautizada por ignorancia y otra muy diferente es que una persona no quiera ser bautizada aún sabiendo la importancia de pasar por las aguas. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 6. El libro de Romanos capítulo 6 dice lo siguiente en el verso 3 y 4. Dice, ¿acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Entonces me llama muchísimo la atención las
palabras del apóstol Pablo. El primer paso para preparar un pueblo bien dispuesto es abandonar la zona pasada del pecado y evidentemente abrazar la nueva vida que Dios tiene en Cristo Jesús para nosotros. Entonces, ¿cuál es ese primer paso? Bautismo. ¿Por qué? 3 razones muy rapiditas y muy sencillas. Número 1, porque es un mandamiento. O sea, yo no me bautizo porque lo siento o no lo siento, porque me apetece o no, sino porque es un mandamiento. Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos bautizándolos. Entonces, número 1, ¿por qué la gente tiene que pasar de la vida del pecado a la nueva vida? Porque es un mandamiento. Diga conmigo, es un mandamiento. Número 2, ¿por qué debo de construir este primer paso para preparar un pueblo bien dispuesto? Número 2, porque Jesús nos dio el ejemplo. En ningún momento Jesús nos dice, señores, bauticen a la gente sin yo darles ejemplo. Recuerden, si no, el episodio en las aguas del Jordán, cuando Juan el Bautista lo sumerge en las aguas, el cielo se abre, el Espíritu se derrama como en forma de paloma y el cielo habla diciendo, he aquí mi hijo en el cual tengo complacencia. Entonces, diga conmigo, número 1 es un mandamiento. Diga conmigo, número 2, míreme acá, Jesús dio un ejemplo. Número 3, el bautismo es el primer testimonio público ante el mundo natural y el mundo espiritual que nosotros emitimos, que nosotros damos, de que hemos renunciado a nuestra antigua manera de vivir para vivir una nueva vida en Cristo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Diga conmigo, bautizarse. Una vez más, diga conmigo, bautizarse. Ahora, Jesús no se queda aquí solo, sino que va un poquito más allá y dice, muy bien, cuando ya han pasado la primera zona del bautismo, necesito que enseñen a obedecer. Y aquí quiero pararme por unos minutos porque nosotros no vamos a preparar un pueblo bien dispuesto cuando solo les enseñamos a predicar y no les enseñamos a obedecer. Ojo con esto, porque habemos personas más interesadas en predicar que en obedecer a Dios. Y eso es un error, porque el que está más interesado en predicar que en obedecer a Dios es porque está más interesado en los aplausos del público que en agradar al Padre. Y le voy a decir una cosa, los aplausos del público nunca te llevan al éxito. Solamente es Dios el que te puede llegar a hacer cumplir la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces dile al que tienes a la par, hay que enseñar a obedecer. Hello, diga conmigo, enseñar a obedecer. Nuestro trabajo como discípulos no es vivir discutiendo de doctrina. Nuestro trabajo como discípulo es enseñando a obedecer la palabra de Dios. Yo me encuentro con gente que vive invirtiendo su tiempo en discutir doctrina, pero Jesús no viene a por un pueblo que discute doctrina, Jesús viene a por un pueblo que enseña a obedecer. Diga conmigo, enseña a obedecer. Porque la gran mayoría de la gente que discute doctrinas y que vive peleando y criticando es gente que no ha aprendido a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Entonces diga conmigo, enseñar a obedecer. Y aquí va un punto que me parece interesante, queridos discípulos. La mejor forma de enseñar a obedecer es a través del ejemplo. Se lo voy a volver a repetir. La mejor forma de enseñar a obedecer a una persona es a través del ejemplo. Dios nos dio a todos autoridad. Diga conmigo, autoridad. Jesucristo, antes de mandarnos a hacer discípulos, nos dio autoridad. Él dijo, toda potestad, toda autoridad en el cielo y en la tierra me han sido dadas. Por eso los envío, vayan y hagan discípulos. Entonces diga conmigo, en Cristo Jesús yo tengo autoridad. Pero esa autoridad que Jesucristo me da, esa autoridad se puede herir o limitar a través de una conciencia manchada. Se lo voy a volver a repetir. Dios me dio autoridad, pero esa autoridad
yo puedo estar poniéndole límites e incluso herirla cuando mi conciencia se mancha. ¿Cómo la conciencia de un individuo se mancha? La conciencia se mancha cuando yo predico una cosa pero vivo otra. Cuando yo no vivo lo que predico, mi conciencia se ensucia. Cuando mi conciencia se mancha, yo empiezo a limitar la autoridad con la cual fui empoderado. No sé si me estoy dando a entender con esto. Te quiero poner un ejemplo muy gráfico. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero la Biblia dice que había unos hombres en el Nuevo Testamento que en el nombre de Pablo, que servía a Jesús, quisieron liberar a un endemoniado. ¿Se recuerda de esa historia más o menos? Y la Biblia dice que al final los demonios sacuden a estos muchachos, a estos hijos, a estos hombres, y ven que no puede ser liberado. ¿Por qué? Porque conocían el principio de la liberación, pero su autoridad estaba herida, porque no se trata solamente de conocer, sino se trata de practicar. ¿Hello? Y yo puedo predicar sin autoridad, pero yo no puedo enseñar sin autoridad. Y la autoridad tiene que ver con lo que Jesús me dio y cómo yo lo he administrado para vivir lo que Jesús me mandó. Hay una parte que viene del cielo, dada por Jesús, y hay otra parte que tiene que ver con lo que yo practico. Entonces diga conmigo, autoridad se enseña con el ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo yo como líder de grupo le puedo decir a mi gente que venga el domingo a la iglesia si yo no vengo? No sé si me doy a entender. ¿Verdad que no tendría? ¿Que no tendría? Autoridad. ¿Sí? Número 2, hay muchísimas personas que llegan tarde, pero porque vienen de sus trabajos, no va por ellos. Pero una persona que pudiendo llegar temprano, llega tarde, pudiendo llegar temprano, ¿sí me entiende el ejemplo, cierto? Una persona que pudiendo llegar temprano no lo hace, pregunto, ¿con qué autoridad le puede enseñar a sus discípulos a que lo hagan? ¿Me explico o no? No tiene autoridad. Su conciencia fue manchada, hirió, limitó su autoridad. ¿Me doy a entender con esto? ¿Sí? Ahora, una persona que aún llega tarde porque salió del trabajo tarde y viene corriendo porque no se pierde el discipulado, porque quiere aprender, porque quiere seguir construyendo su vida en la palabra, está haciendo un esfuerzo de venir a la carrera, aunque sea para escuchar 20 minutos la palabra y practicarla, el día de mañana, si se puede parar delante de sus discípulos con autoridad y decirles, señores, salir del trabajo tarde no es una excusa, porque yo tengo autoridad para enseñarles con mi ejemplo. ¿Sí me doy a entender o no? Ve los dos balances. Entonces levante su mano y diga conmigo, se enseña a obedecer con el ejemplo. Yo puedo enseñar a predicar, pero a obedecer se hace con el ejemplo. Yo no le digo a la gente haga discípulos sin yo hacerlos. Imagínese decirle a la gente perdone, pero yo no perdonar. Y eso tiene que ver con autoridad. Diga conmigo autoridad. Quiero seguir avanzando porque esto se pone bueno y me quedan unos instantes. 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, porque señoras y señores, nuestro objetivo es preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Cuántos creemos que Jesús viene pronto? Tenemos una gran tarea. ¿Qué pueblo va a encontrar Jesús? Cuando Jesús venga por tu grupo, cuando Jesús venga por la red, cuando Jesús venga por su iglesia, ¿qué iglesia se va a encontrar? ¿Sí? ¿Qué iglesia se va a encontrar? Mira lo que dice el apóstol Pablo. Imítenme a mí como yo imito a quién. Fíjese cómo ha subido el apóstol Pablo el listón de su liderazgo. El apóstol Pablo en pocas palabras está diciendo, si ustedes ven que yo no imito a Cristo, no sigan mi ejemplo. Y se atreve a decir, ahora sí,
imiten de mí lo que yo imito de él. Qué interesante, ¿no? Cómo se sube él mismo el listón. Lo que les está diciendo es: señores, no solamente sigan lo que predico, sino sigan el ejemplo que les doy, que está totalmente alineado con el ejemplo que él nos dio. Enseñar a obedecer. Luego fue un poquito más allá y en Filipenses capítulo 4 versículo 9 dice, Filipenses 4:9, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, lo que han recibido, lo que han oído y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. El apóstol Pablo tenía tanta seguridad que si seguían su ejemplo, Dios estaría con ellos. Mire qué interesante. La gran pregunta es, en esta noche, querido discípulo, tú y yo tenemos la seguridad de que si la gente sigue el ejemplo de nosotros, ¿Dios va a estar con ellos o no? Porque si no tenemos la seguridad, hoy es un buen día para reevaluar nuestro liderazgo. Si siguen nuestro ejemplo a la hora de hablar, ¿Dios va a estar con ellos? Si siguen nuestro ejemplo a la hora de servir y cómo servir, ¿Dios va a estar con ellos? Porque aquí va un punto, no sé si me puedes ayudar, Bayron. Aquí hay un punto muy interesante. A la hora de ser discípulo, diga conmigo, a la hora de ser discípulo, no se trata solo de venir a la iglesia, sino de cómo vengo. Porque quiero abrir un paréntesis. No es lo mismo que yo venga por primera vez a la casa de Dios a que yo sea un discípulo plantado en la casa de Dios. Yo vengo por primera vez y yo no sé cómo es el contexto de una iglesia. Pero cuando yo soy discípulo, es diferente. Nosotros muchas veces nos paramos, bueno, pero vino a la iglesia, sí vino. No, la pregunta es, ¿cómo vino a la iglesia? No solamente vino a la iglesia, porque soy un discípulo de Jesucristo. Uy, este silencio me parece extraordinario, ¿eh? Levante su manita al cielo y diga conmigo, en este tiempo yo voy a trabajar para preparar un pueblo bien dispuesto. Cuatro aspectos que tenemos que cuidar a la hora de dar ejemplo. Número 1, lo que enseño y cómo lo enseño. Para los que están tomando nota, lo que enseño y cómo lo enseño. Primer aspecto, lo que enseño y cómo enseño. Segundo aspecto, lo que ministro e imparto. Porque usted no me dejará mentir, pero una cosa es lo que predicamos y otra es lo que impartimos. Número 3, que debo de cuidar a la hora de dar ejemplo, lo que hablo y cómo hablo. Cómo hablo en la iglesia, cómo hablo en el trabajo, cómo hablo fuera de la iglesia, cómo hablo en casa. Número 4, cuarto aspecto que debo de cuidar a la hora de dar ejemplo, lo que vivo y cómo vivo en él. ¿Cómo vivo? Cuando la gente me ve vivir, ¿ve a Cristo o qué es lo que ve? Porque al final lo que la gente necesita no es verme a mí o verlo a usted, sino es ver a Cristo en usted y en mí. Entonces, ¿cómo vivo? ¿Cuál es mi forma de vivir? ¿Cómo son mis decisiones?
¿Están alineadas a la palabra o a mis sentimientos? Levante su mano al cielo y diga conmigo: Señor Jesús, ayúdame en este tiempo a enseñar a obedecer. Y quiero terminar con el tercer aspecto, porque si el primero tiene que ver con la renuncia a la antigua manera de vivir en el pecado y vivir una nueva vida en Cristo a través del bautismo, la segunda tiene que ver con enseñar a obedecer. La tercera tiene que ver con, como discípulos, yo debo de orar por el pueblo que Dios me permite liderar. Para los que están tomando notas, los buenos discípulos se dan a luz de rodillas. Una vez más, los buenos discípulos se dan a luz de rodillas. Por eso, si yo soy un discípulo y yo me tomo el lujo de pasar días sin orar, yo me estoy tomando el lujo de pasar días sin preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor. Y es que si la oración es necesaria para cualquier creyente, la oración para un discípulo es vital. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: de rodillas se dan a luz buenos discípulos. Mire lo que dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 9. Juan capítulo 17, versículo 9 dice: ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Sigue diciendo el versículo 11: ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégeles con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Sigue diciendo versículo 15: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Sigue diciendo versículo 20 y 21: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Cuál es la tercera forma de preparar a un pueblo bien dispuesto? Orando por ellos, orando por nuestros discípulos, orando por cada persona que va a ir al primer gran día, orando por cada persona que va al grupo de amistad, orando por cada uno de ellos. Yo soy el resultado en Cristo Jesús de la oración de una persona. Mire la oración del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 15. Aquí nos da una revelación muy poderosa de cómo el apóstol Pablo entiende que para preparar un pueblo bien dispuesto, para formar buenos discípulos, necesitamos doblar rodillas y orar por ellos. Dice la Escritura: por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Sigue diciendo: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu ¿de qué? ¿De qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Pasar a la gente de dónde? ¿Se recuerda? Lucas capítulo 1, ¿pasar a la gente de dónde? ¿De la desobediencia a dónde? ¿Cómo yo voy a preparar un pueblo bien dispuesto? Número 3, orando por ellos. Es que yo no oro por la gente que es buena, yo oro por la gente porque necesitamos al que es bueno.
pastor, voy a dejar de orar por él porque no se quiere comprometer. Ay, mi abuela, con razón hay que orar más. ¿Para qué? Para que se comprometa. Pues si ya es un santo, ya está en el cielo, ¿para qué vas a orar por él? Yo me recuerdo hace algún tiempo que partió a la presencia de Dios alguien y me dijo, ¿puedes orar por esta persona? Le dije, mejor voy a orar por ti. ¿Por qué? Porque esa persona ya no está. Mejor oro por ti porque tú todavía estás. Entonces diga conmigo, cuando yo doblo rodillas, cuando yo intercedo, estoy preparando un pueblo dispuesto para recibir al Señor. Estoy preparando discípulos buenos. Hay una parte que la hace Dios, hay otra parte que la hago yo y hay otra parte que la van a hacer ellos. Dios va a hacer la suya. Usted y yo somos responsables de hacer la nuestra. ¿Y cuál es? Orar delante de Dios, orar por cada uno de ellos y creer que el que empezó la buena obra la va a completar en Cristo Jesús. Yo soy el producto de 5 años de oración. Pero señoras y señores, habrá gente que no es tan terca como yo y en menos tiempo Dios transforme su vida. Así que mira al que tienes a la par y dígale, doblando rodillas, se prepara un pueblo bien dispuesto para recibir a nuestro Señor. ¿Cuántos nos comprometemos a orar para que ese pueblo se levante? Para que esos discípulos sean poderosos. Dile al que tienes a la par, hay que doblar rodillas. Vamos, una vez más, diga conmigo, hay que doblar rodillas. Cuando yo tengo un grupo que la gente no quiere compromiso, cuando yo tengo un grupo, es muy fácil decir, es que la gente no quiere compromiso. No, eso no se arregla diciendo la gente no quiere compromiso. Eso ¿cómo se arregla? Doblando mis rodillas y diciendo, Padre, lo que yo no puedo, tú sí puedes. Tú has empezado una obra y la vas a completar. Mira al que tienes a la par y dígale, hay que doblar rodillas. Amén. Amén. Mira lo que sigue diciendo porque no se queda acá. Dice, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlo en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Diga conmigo, para que lo conozcan mejor. ¿Para qué? Para que lo conozcan mejor. ¿A quién? Para que lo conozcan mejor. ¿A quién? Para que conozcan mejor ¿a quién? A Jesús, por supuesto. Porque no se prepara un pueblo bien dispuesto cuando la gente conoce más a Pablo que al Cristo que predica Pablo. Escúcheme bien y présteme atención. El objetivo de un discipulador no es que la gente solamente lo conozca a él. El objetivo de un discipulador es que conozcan al que entregó su vida en la cruz del Calvario. Si la gente sabe cuál es mi color favorito, sabe si me gusta el café o no, pero no ha conocido al Cristo de la gloria, yo no he preparado un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Qué bueno que me conozcas a mí, pero mi trabajo es que lo conozcas a Él. Escucha esto, porque es que hay una diferencia. A la hora de preparar un pueblo bien dispuesto, existe una gran diferencia entre relacionarme con la gente y cuidar a la gente. Una vez más, existe una gran diferencia entre relacionarme con la gente y cuidar a la gente. ¿Cómo así, pastor? Sí, porque cuando yo me relaciono contigo, me estoy dando a conocer a ti. Pero cuando yo te cuido, te estoy dando a conocer a Él. Yo me puedo relacionar contigo y no necesariamente cuidarte. Pero cuando yo empiezo a cuidarte, yo te voy a provocar no solo que me conozcas a mí, sino que lo conozcas a Él. Sino que lo conozcas a Él. Y ese era el objetivo del apóstol Pablo. Qué bueno que me conozcan, pero lo que necesito es que lo conozcan a Él. Es que conozcan lo que Él hizo. Es que conozcan lo que Él está haciendo. Es que conozcan lo que Él hará.
Sigue diciendo la Escritura: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan qué esperanza, a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Diga conmigo: doblando rodillas. Pastor, ¿cuándo dejo de orar por un discípulo? Cuando tu discípulo se vaya a la presencia del Señor. Y Jesús nos dejó el ejemplo. Él murió, resucitó, y la Escritura dice que Él intercede por nosotros. 5 cosas por las cuales orar. Número 1, doblar rodillas provoca una mejor relación con tus discípulos. Cada vez que nosotros regamos en oración, en intercesión la vida de alguien, pareciera que Dios nos da como una gracia y un favor para poder llegar de una mejor forma a esa persona, que no podríamos llegar sin esa oración en Cristo Jesús. Número 2, ¿por qué orar? Para preparar un pueblo bien dispuesto, porque nosotros vemos lo de afuera, pero Dios conoce los corazones. Si usted le pregunta a un discípulo: ¿cómo estás?, ¿qué es lo primero que te van a decir? Exacto. Pero a lo mejor no está tan bien. Por eso hay que orar. Número 3, para que sean uno en Él, porque si permanecen en Él, estarán contigo. Pero si lo abandonan a Él, es solo cuestión de tiempo que abandonen tu equipo. Cuando alguien decide maldecir a Dios, hablar mal de Dios o desobedecer a Dios, aunque no lo haga contra ti, ten cuidado, porque el siguiente eres tú. Por eso hay que orar. Número 4, para que Dios, nuestro Padre, nos proteja del maligno. Porque todos los discípulos están viviendo batallas en su mente, en sus emociones, en su corazón. Y hay batallas que se libran a través de la oración y la intercesión. Y número 6, o número 5, ya no sé por qué número voy. ¿Por cuál voy? Esta es la quinta ya. Y número 5, orar por los que van a creer a través de ellos. Porque el deseo de Dios es que todo discípulo dé fruto. El deseo de nuestro Padre es que todo discípulo crezca. Y nuestra responsabilidad es preparar un pueblo bien dispuesto. ¿Qué tal si levantas tus manos ahí donde estás y dices conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu presencia, y oro en esta noche para que tú me des la sabiduría y que pueda de una forma eficaz
hacer buenos discípulos y preparar un pueblo bien dispuesto para servirte a ti. Un pueblo que te crea, un pueblo que te ame, un pueblo que te obedezca y un pueblo que abrace la visión que Dios puso en nuestro corazón.